Buenas noches, estimados amigos del Perú, de Lima y del mundo globalizado. Hoy día, lunes 18 de diciembre, con nuestro programa Poder Ciudadano, auspiciado por la Casa del Ciudadano. Estimados amigos, el Perú entero vive una crisis total desde hace unos días atrás. Nunca en la historia del siglo XX, por lo menos que yo recuerde, y estos 17 años que van del siglo XXI, nunca se había visto una crisis política que a la misma vez tiene una profunda connotación de crisis estructural del Estado peruano. Gracias a Estados Unidos, puso, se puede decir, en el banquillo de los acusados a la empresa Odebrecht de Brasil, y gracias a eso es de que hoy en día en el Perú hemos descubierto, los peruanos recién tomamos nota de que esta clase corrupta, la clase política que nos ha gobernado en todos estos años, desde el gobierno militar de Morales Bermúdez, Odebrecht ya hacía grandes obras con el Perú. Y también, evidentemente, coimas al por mayor. Con todos los gobiernos habidos y por haber hasta ahora, Odebrecht había hecho grandes negocios. Y los políticos que gobernaron, llámense Morales Bermúdez, llámense Belaúnde, llámense Ollanta, Toledo, Alan García, Paniagua, toda esta gente que ha dirigido el país en estos últimos lustros, lo hacía por un interés pecuniario, pro bolsillo, robando las arcas del erario nacional. Eso es lo que indigna. Por esto la crisis que yo le llamo una crisis moral, decadente de esta clase política. Entonces estamos a punto de que sea vacado el ladrón de PPK, un gringo estafador que nos ha venido engañando desde hace mucho tiempo, y con su cara de tonto y riéndose y dando saltitos, generaba en la opinión pública cierta adhesión de ser un presidente un poco jocoso, pero en el fondo tengo la impresión de que esto no era más que una pantomima para hacernos creer de que era un gran señorón, y la verdad que hemos descubierto que era un gran ladrón, y que sus robos al Estado peruano los venía haciendo no de ahora, sino desde que entró al gobierno de Belaúnde, el gobierno de Toledo y en este gobierno, donde él ha sido funcionario, ya sea como ministro de Economía, ya sea como presidente de lo que se conoce como Comisión Nacional Pro Inversión. Desde esas posiciones y de premier incluso ha posibilitado el entreguismo de nuestras riquezas, específicamente a este grupo de Odebrecht. Entonces, hoy en día, cuando las circunstancias lo desenmascaran, ha tenido que decir cómo cobró y echándole la culpa a su socio, ¿no? A un socio chileno. Y en verdad esto es indignante, porque una empresa de él personal, donde él es el 100% de acciones la tiene él, cobra a Odebrecht, y él nos quiere hacer tragar su mentira de que se la da a su famoso socio Sepúlveda, chileno él. Pero sin embargo, a los 3-4 días de haber cobrado, inmediatamente le mandan su cheque a su cartera personal vía banco de crédito. Y el señor, ¿qué nos ha dicho anoche? ¿No? Ante 8 periodistas, nos ha dicho que eso es cobrar regalías por sus grandes negocios con su empresa. La verdad de que eso se llama un robo legalizado, ¿no? Donde él estaba impedido por esta constitución que la hace el propio Fujimori, ¿no? Esta sacrosanta constitución que posibilita todo este tipo de latrocinios con el Perú, es que le impedía a este PPK, y no le quiero decir presidente ni señor, porque para mí es un señor ladrón y punto. Y este señor, como funcionario público, está impedido de hacer negocios con privados y con terceros, o auspiciar negocios. Y por eso se le debe dar la vacancia.
Y no se debe esperar al día jueves. Debemos exigirle, el pueblo como pueblo, decirle que renuncie, y las autoridades judiciales y de la Fiscalía deben de inmediatamente tomar conocimiento de esto y meterlo preso, porque la verdad es indignante. ¿Y saben lo que indigna? De que todos estos millones que han robado toda esta gente, todos estos expresidentes, con todo ese dinero era de los impuestos del erario nacional que pagamos todos los ciudadanos del Perú. O sea, no es plata que cae del cielo, es plata de impuestos. Y resulta de que en lugar de haber ido ese dinero que se metieron al bolsillo, si ese dinero hubiera ido a mejorar hospitales, a adquirir maquinaria, a adquirir fármacos para poder defender la vida de cuántos niños que han muerto en estos años, que han muerto, a mejorar programas de nutrición, que han muerto por desnutrición, por TBC, que han muerto por falta de atención hospitalaria. Eso es lo que nos indigna hoy en día, al menos a los ciudadanos peruanos como yo. El día de hoy, nuestro programa ha invitado a un personaje que quiero presentarlo. Quiero decir que es un gran amigo, pero a la misma vez quiero decirles que es un héroe para mí, un héroe nacional, un héroe militar y cívico, porque él fue un luchador, es un luchador, pero él cuando estuvo en su institución, que fue el ejército peruano, él se enfrentó a la mafia fujimontesinista, se enfrentó a generales corruptos que utilizaban toda la logística del ejército para el narcotráfico. Entonces él es un combatiente del narcotráfico. Estuvo junto al general Salinas Sedó en el movimiento del 5 de noviembre para recuperar la democracia el año 92. Entonces Evaristo Castillo, a quien me estoy refiriendo, el mayor Evaristo Castillo, es un personaje que se puede decir un héroe, de esos héroes anónimos que tiene el pueblo peruano, pero no tan anónimo porque él, como natural de Loreto y egresado de la Escuela Militar Leoncio Prado, además de que estudió en la Escuela Militar de Chorrillo, en el Centro de Formación de Oficiales, fue un asilado político del Reino de España. Lo asilaron políticamente entre el 94 y el 99. Luego él vuelve y se pone pues en la lucha contra lo que ya quedaba de la dictadura montesinista y del fujimorismo. Él es un soldado de nuestro ejército que ha tenido mucha participación en capacitación en cursos de paracaidismo, en lucha contra subversiva, en cursos de operaciones psicológicas, ¿no? Aparte de eso, él estudió a nivel internacional en Panamá, en Fort Gully, en la Escuela de las Américas, el curso contra subversión, y también en la Escuela de Taiwán, Fuchican, estudió un curso de desarrollo nacional y guerra política. Entonces, en España, cursó estudios internacionales en el Centro de Estudios Internacionales del Reino de España, que en ese entonces lo preside el rey de España, Juan Carlos. O sea, Evaristo Castillo es todo un personaje al que esta noche voy a presentar, y sin más, se puede decir, más protocolo, le doy el micro. Evaristo, ¿cómo estás? Buenas noches. Tienes las cámaras del programa Poder Ciudadano para tu saludo. Buenas noches. Yo primero quisiera agradecer, Pepe, la invitación tan gentil que me has hecho. Me siento muy agradecido, y también agradecer a la Casa del Ciudadano. Creo que tribunas como estas son muy importantes porque avanzamos. Yo le llamo esto las tribunas del pueblo. Agradezco esas palabras que has hecho hacia mi persona. La verdad que yo creo que solamente cumplí con mi deber, y que todos los ciudadanos, habrá muchos ciudadanos seguros que también han cumplido con su deber, ¿no? Yo he tenido un poco más de suerte, que quizás lo mío fue más visible. Pero sí, pues es cierto, ¿no? La corrupción que vivimos es terrible, ¿no? Y el tema del narcotráfico de aquellos años 94, 95, no sirvió más que para hacer noticia, pero jamás hizo justicia, ¿no? Yo creo que la historia del Perú, en el fondo, es eso, que hacemos mucha noticia y poca justicia.
Y entonces, como no hay justicia, no hay escarmiento, y como no hay escarmiento, la impunidad se enseñorea y las historias se repiten. Esa es una tragedia nacional, es el calvario peruano de que las historias se repiten gracias a la impunidad, porque la justicia, dígase el Ministerio Público y dígase el Poder Judicial, no actúan, no accionan. Hay demasiados arreglos bajo la mesa, ¿no? Entonces yo te escuchaba decir antes del año 63, bueno, del año 63 a la fecha, refiriéndome al caso del presidente Kuczynski, tiene 54 años trabajando en el Perú. ¿De qué? ¿De qué ha trabajado? De lobista. Siempre ha estado cerca al poder, de una u otra forma, ¿no? O sea que yo lo consideraría como que es un tipo que tiene muy buenas relaciones, muy buenos entendimientos con los poderes de turno, y eso se ha traducido pues en ventas realmente muy preocupantes de las riquezas nacionales, ¿no? Lo que se ha hecho con las riquezas nacionales en general, hablemos de la minería, de la pesquería y toda esta política que tenemos que tanto afecta al pueblo peruano, porque al final de cuentas esas riquezas son nuestras, pertenecen a nosotros. Sin embargo, son usufructadas. Tenemos el caso del gas, el caso de la plata, el caso del oro, el caso del mar, el caso de... Bueno, tenemos demasiada riqueza, de la cual podríamos pasarnos acá hablando un par de horas. Sin embargo, vemos de que nada de ello repercute en el bienestar de la familia peruana, en el bienestar del joven, del niño, del anciano, ¿no? Tenemos ya siempre lo repito, tenemos un sueldo mínimo vital, pero que es vergonzoso, ¿no? Es una vergüenza que una persona, un ser humano, gane 850 soles al mes para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Estamos hablando de que si le descontamos, bueno, pues los pasajes, los alimentos, y paro de contar, ya no le queda más, no creo que pueda comprarse un joven ropa con aquello, ¿no? Con ese sueldo, y menos pueda ayudar a sus padres, ¿no? Creo que ni pagar los servicios básicos. Entonces eso es una vergüenza, y eso se traduce en 10 millones de peruanos desesperados para poder sobrevivir, que todos los meses sobreviven, y eso se repercute en la violencia, en la delincuencia, en la droga, en el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces hemos hecho una sociedad perversa. Y ahí tiene gran responsabilidad la clase política, ¿no? Mira, te escucho, hemos hecho una sociedad perversa. Yo creo que los ciudadanos de a pie, los que nunca hemos estado en el poder, los que siempre hemos sido actores, se puede decir metafóricamente en este gran teatro, nunca hemos tenido, se puede decir, participación estelar, ¿no? Porque el pueblo peruano siempre se le llamaba a votar, ¿no? Y se presentaban pues los grandes figurines y figurones de la política, pero lo que el pueblo no sabía e ignoraba era todo lo que se hace bajo la mesa, ¿no? O sea, los grandes negociados, tú mismo dices, 52 años PPK de lobista, ¿no? De lobista, entregando las riquezas del país en base al poder que él ostentaba. Entonces el tema es de que el pueblo está despertando, se puede decir, de esta gran pesadilla que ha durado casi muchísimos años en nuestra historia republicana, y el pueblo ya se expresa, ¿no? Mira tú, el 67% quiere elecciones frente a esta crisis de vacancia presidencial que un sector de la clase política le viene haciendo a través del Congreso. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú este tema, ¿no? Esta crisis política, cómo tú se puede decir, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación que vive el país tan... Mira que la Navidad, estamos a puerta de Navidad y la gente no tiene ningún espíritu navideño, ¿no? A pesar de que están haciendo más propaganda que va a venir el Papa, pero la crisis, se puede decir, nos ha, metafóricamente, esta es una gran ola que está sobre el pueblo del Perú. ¿Tú qué opinión tienes, Evaristo? Bueno, yo creo en principio que la situación actual en la que vivimos es un proceso que viene, para mí, desde el año 63, desde que tengo uso de razón. Yo creo que el 63, si mal no recuerdo, tendría 7 o 8 años. Y ahí comienza el primer gobierno de Belaúnde. Y todos los que vienen luego, todos, inclusive el gobierno de Belaúnde, el primero, han sido objeto de grandes escándalos, y escándalos visibles, ¿no? En los cuales se traficó, ¿no?, con las riquezas nacionales, ¿no? Entonces esto no es nada nuevo, Lo que pasa es que ahora hemos tenido la suerte de que ha habido un juez norteamericano, un juez federal,
que bueno, lo llamó a Barata, lo llamó a Odebrecht y le hizo cantar, decir la verdad, porque la pobreza en América Latina nunca ha existido. Siempre América Latina han sido un conjunto de países muy ricos, sin embargo han sido saqueados los países por cúpulas políticas, bueno, en el caso particular de Perú, pues varias veces, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día, que en estos momentos que vivimos este tema de la vacancia, yo espero que de una vez por todas el Perú comience a caminar sobre esto que se vuelve tan interesante, lo que tú antes decías, de que ya el pueblo peruano despertó. Yo creo que el pueblo peruano hace tiempo ha despertado. Muchos años, lo que pasa es que somos un pueblo cautivo por una ley electoral que no sirve más que para lavarle la cara y para reciclar a los que fueron, a los de siempre. Entonces tenemos que comenzar por el principio. Esa ley electoral es una ley inconstitucional, no es una ley democrática, es una ley de la dictadura de los pocos sobre los muchos, y la dictadura de los grupos, o ahora las llamadas tiendas políticas, tienda porque todo se vende y todo se compra, porque ahí todo se vende y todo se compra. Entonces, tenemos que comenzar por el principio. Esa ley electoral tiene un pueblo peruano cautivo, que al final nos obligan a votar por dos, ¿no? Por dos personajes. Y, o sea, si nosotros analizamos, y ojalá que algún día tú te des el tiempo en tu programa para dedicarle toda tu hora a analizar la ley electoral, es terrible, es totalitaria. Entonces tenemos que cambiar eso, si queremos cambiar la patria, ¿no? Porque sirve, repito, para reciclar a lo de siempre, como la Comisión Lavallato sigue para lavarle la cara a dos o tres personajes, ¿no? Entonces, es momento. Y la buena noticia es que, lo repito, que en las últimas elecciones hubieron 8 millones de peruanos que votamos en blanco y viciado. O sea, casi el tercio del electorado peruano. Esa es una buena noticia. Bien, mira, vamos a pedir a nuestra audiencia un permiso porque nos vamos a un comercial y en el siguiente bloque vamos a ahondar más estos temas para la cual yo te he invitado. Entonces, hasta pronto, estimados amigos. Bien, estimados amigos, continuando con nuestro programa Poder Ciudadano y nuestro entrevistado de hoy, el mayor del Ejército Peruano, Evaristo Castillo Aste, está con nosotros y estamos con él analizando la situación política que vive el país. Evaristo, tú me decías en el primer bloque de que se puede decir más o menos desde el año 62 hasta la fecha, es que los peruanos hemos estado, se puede decir, en una gran crisis, ¿no? Con los diversos gobiernos. El entreguismo de nuestros recursos naturales ha sido pues el pan de cada día en esos gobiernos y mucho dinero ha ingresado, ingentes cantidades de recursos, pero el Perú sigue con déficit en educación, sigue con déficit de atención hospitalaria y sobre todo con déficit de seguridad. Entonces yo quiero preguntarte, en el marco de la actual vacancia, ¿qué papel han jugado el Congreso por un lado? Porque los sectores gobiernistas dicen que el Congreso quiere dar un golpe de Estado, un golpe legal, incluso el propio PPK ayer ha dicho que es un golpe exprés, ¿no? Después, ¿qué papel juega la Fiscalía y el Poder Judicial? Tú explícanos, ya que tú eres un hombre que conoces estos temas a profundidad, uno por tu trabajo y dos porque tú has escrito un libro, ¿no? Un libro muy interesante que se llama La Conjura de los Corruptos, donde tú ahí desenmascaras todo un andamiaje de generales corruptos que se dedican al narcotráfico, que hoy tienen fortunas no solamente acá, sino en el extranjero. ¿Puedes hablarnos de cómo se da en estos momentos la situación de la vacancia? Yo creo que sí, pues es cierto, ¿no? Los momentos que vivimos, que yo no le veo nada de grave, es consecuencia de problemas que venimos arrastrando, ¿no? Desde el año 63 a la fecha. Si hacemos un análisis muy rápido, tenemos gobiernos corruptos, podría decirse que todos, ¿no? Porque no quiero entrar capaz por falta de tiempo, pero podría puntualizar, ¿no? Todos tienen grandes negociados sobre sí, grandes negociados.
que sin embargo luego en el tiempo han quedado impunes. Se han reciclado los mismos políticos de siempre, han vuelto. No se olviden que en el año 63 Kuczynski fugó en la maletera de un vehículo por un gran negociado que se hizo con la riqueza del petróleo nacional a raíz del golpe de General Velasco. Entonces, fíjense, el año 63 a la fecha son 54 años que han pasado y son los mismos de siempre. Acá hay una aristocracia política que tiene que terminar y que tenemos que tumbarla. Si no se puede en las urnas, será en las calles, pues. Porque ya lo repito, en las urnas no nos los permiten. Tenemos una ley electoral que es para ellos. Es para ellos. Y repito, ojalá algún día hagamos un programa para analizar esa ley y los peruanos despertemos de una vez por todas, ¿no? Cómo manipulan nuestro voto, que entonces ese sistema democrático no tiene nada. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un ministerio público que desgraciadamente no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura del momento que estamos viviendo, ¿no? Hace 25 meses, un juez federal de los Estados Unidos le dijo a los países latinoamericanos que habíamos sido saqueados, ¿no? Y usa un término muy importante y muy interesante que se llama que habíamos sido saqueados por organizaciones criminales. Organizaciones, no por uno o dos. El presidente no hace solo todo el robo, ¿no? Los fondos que se roban del Estado Nacional y del presupuesto de la patria necesita de un andamiaje. Por eso es que es una organización. Sin embargo, vemos que acá hay preso, por ejemplo, el caso de Toledo, bueno, prisión preventiva, fugado del Perú, ¿no? Y no hay nadie preso de Toledo, no hay nadie, no hay uno. Bueno, pues ¿dónde están los ministros? ¿Dónde están aquellos que hicieron que el aparato legal se ponga al servicio de la corrupción? Están en el gobierno. Si son los mismos, si ustedes ven quiénes son los que están gobernando con PPK, son los toledistas, ese mismo andamiaje. Entonces eso no resiste más análisis. En el Perú, por salud moral, el día jueves debería ser vacado el señor Kuczynski. Lo que está en juego es la salud moral del país, ¿no? Bueno, espero también que el Ministerio Público ya de una vez por todas se sacuda y esté a la altura de las circunstancias. El Perú lo necesita, el país lo necesita, el pueblo peruano lo está reclamando. Y cuidado que el reclamo puede pasar a las calles, a todo el reclamo solamente es, bueno, con opiniones, con mucho malestar, con mucha incertidumbre, pero sería nefasto que pase a las calles. Entonces, luego tenemos un poder judicial y tenemos muchas cosas que yo quiero acá desmontar porque nos quieren asustar. Por ejemplo, dicen, la economía nacional, si es que lo vacan, sufre, ¿no? Inestabilidad, pero ¿qué estabilidad tenemos en el Perú? ¿Queremos mantener la estabilidad que tenemos? Un ministerio público lento, incompetente, impredecible. ¿Queremos mantener una estabilidad en el Poder Judicial donde todo se compra y todo se vende? Donde hay donde los arreglos bajo la mesa son todos los días. Queremos mantener una seguridad pública como la que vivimos, que tenemos que ir a almorzar los que podemos con armas en la mano, o donde matan o asesinan a un montón de ciudadanos por robarles su trabajo. Acá no hay nada que mantener. O sea, a mí me causa risa cuando los áulicos de la corrupción salen a asustarnos, a decir, no, la estabilidad del país. ¿Qué estabilidad? Esto no es estabilidad. Se vive de manera muy inestable en el Perú. Yo, para venir de acá, para avanzar 10 cuadras, me he pasado media hora. ¿Eso es estable? ¿Eso queremos mantener? ¿No? Eso no queremos mantener eso. Los hospitales que tenemos hoy en día, donde las madres dan a luz en los baños, ¿eso queremos mantener? Antes se escuchaba en radio un señor que se quejaba que cuando va a su diálisis tiene que llevar su jeringa y llevar su algodón. ¿Queremos mantener eso? ¿Vale la pena mantener eso? No pueden, por favor, que no nos asusten. Eso es lo que no queremos. Yo creo de que este momento hay que aprovechar para que se vaya a su casa el señor PPK y luego se vayan a la cárcel él y los que tengan que irse. Y luego tendrá que seguir los que tengan que seguir. Y tiene que haber presión pública de verdad para que el Ministerio Público haga su trabajo de manera mucho más dinámica. Otro tema que nos quieren, he escuchado a otros áulicos de la corrupción cuando dicen, carambas, la prisión preventiva, están abusando de la prisión preventiva. La prisión preventiva es el arma más poderosa que tiene el Ministerio Público para identificar a una banda organizada. Porque como es una banda organizada, usted como Ministerio Público identifica a las cabezas, identifica al más débil, a veces lo mete a la cárcel, para ver si no va a contar la historia. O sea, es una gran arma la prisión preventiva. A nadie nos gusta estar en la cárcel. Y si se identifica, que yo creo que sí lo puede hacer un señor fiscal, a la cárcel y va a ver cómo le va a sacar todos los organigramas, ¿no? Entonces, que no nos asusten. Otro tema que también hablan
de que dicen los abogados constitucionalistas, dicen los jurisconsultos, los de la jurisprudencia, oiga, si esos son los abogados de los ladrones, los grandes estudios de abogados del Perú, esos millonarios, ¿a quiénes tienen de clientes? A Toledo, a los Fujimori, a Humala. ¿Cuánto le pagarán? ¿Y a dónde le pagan? ¿No? Porque no cobran poco, ¿no? Entonces, todo ese sistema no queremos ni nos interesa mantenerlo. No nos ofrece estabilidad ese sistema, nos ofrece inestabilidad. Si una persona viene a un hospital no sabe qué le va a pasar, ¿no? Si una persona sale a la calle, con la seguridad que tenemos pública, no sabemos si va a regresar. Si usted sale en su carro, no sabe en qué momento, usted sabe a qué hora sale, pero no sabe a qué hora vuelve. Y a nadie le interesa. No se ve el menor esfuerzo de este gobierno ni de la clase política por solucionar nuestros problemas. Nosotros lo hemos elegido para que solucionen nuestros problemas, no para que se enriquezcan. Ahora estoy escuchando y con mucha preocupación y mucha vergüenza, se está hablando de que ya estarían los votos, ¿no?, que impedirían que la vacancia llegue. ¿Cuánto le habría costado al Estado, al gobierno? ¿Cuántos millones habría invertido? No tengo pruebas, si no le denunciaría, pero el murmurrum ese es muy fuerte. No, si Jenny Vilcatoma el día de hoy lo ha dicho en Radio Exitosa, de que está comprando congresistas para torcer el voto. Eso lo ha denunciado ella, ¿no? Incluso el chantaje es que le dan libertad al reo Fujimori, y con tal de que un sector de la bancada del Frente Popular vote por la no vacancia. O sea, se están utilizando mecanismos de todo tipo para mantener a este delincuente, ¿no?, que tenemos de presidente. Bueno, perdona, yo he escuchado también de que otros miembros de otras bancadas que no son la de Fuerza Popular habrían sido, entre comillas, comprados con mucho dinero o le estarían ofreciendo obras del Estado. Ahora acá hay una cosa, la democracia es de nosotros, no es de Fuerza Popular ni de PPK. Cuidado, se está repartiendo algo que no les pertenece. La democracia es del ciudadano, de nosotros que somos el pueblo. Ellos entre ellos están negociando algo que no les pertenece, no es de ellos. Pero yo siempre he dicho, ahora lo que falta, tenemos dos fuerzas que están en pugna, porque el que baje la guardia desaparece. O llegan a un acuerdo que a los dos lo queman, o uno tiene que pasar de moralizador del otro. Me estoy refiriendo a Fuerza Popular desde el Congreso y al gobierno de PPK. Esa pugna va a seguir, tiene que seguir. No les queda otro a ellos. Pero falta la tercera fuerza, que somos nosotros, somos la tercera fuerza. Que tenemos que comenzar a salir y actuar. Somos 8 millones, lo repito, que hemos votado en blanco y hemos votado viciado, ¿no? Entonces, esos 8 millones es lo que yo le llamo la tercera fuerza. Tenemos que ser más tenaces y comenzar a organizarnos y comenzar a decir qué país queremos, qué sociedad necesitamos. No queremos esta ya murió, porque no es posible que tanta riqueza no dé bienestar ni confort a la familia peruana. Se vayan afuera los millones de dólares. Fíjense, otra cosa, el tema de las consultorías. Un ministro gana un gran sueldo, aparte de todo su gasto de representación. Además tiene asesores, además tiene consultores del mismo ministerio, y luego contratan consultorías afuera. ¿Qué es una consultoría? Supuestamente en un ministerio están los expertos en el tema. Voy a poner ejemplo el Ministerio de Agricultura. Me supongo que el ministro de Agricultura será un experto en agricultura, o un buen político, una de dos. Tendrá asesores que ganan grandes sueldos, 25.000 soles fácil, que tienen que manejar el tema del sector. Y luego tienen consultores también a su alrededor. Y luego contratan consultorías del exterior. Y estamos escuchando, nos estamos enterando, 3 millones, 4 millones de dólares en consultoría. Yo quisiera que me presenten o que le muestren al país en qué consistió ese trabajo, que costó tanto. Entonces, yo creo que muchas consultorías ni existen. Es una forma de corromperse y de llevarse los dineros del Estado peruano. Entonces, usted ve, entonces no deberíamos permitir, hay cosas que hay que cambiar en el Estado, pero que esta clase política nunca la va a cambiar. Por ejemplo, no es lógico que yo esté en el sector privado, trabaje en una empresa de gas y luego pase a ser viceministro de Energía y Minas. No es lógico. Claro, dicen, no, es un profesional, ya renunció y ahora porque el país lo necesita. Pues no es así, señores. Hay mucha gente en los sectores
Por eso es importante el tema de la carrera pública. Gente que dentro de los sectores domina los temas. Sin embargo, recurrimos supuestamente al experto que viene del sector privado. Pero ese señor viene a cuidar los intereses de la empresa o de las empresas en las que laboró. Entonces, ahí habría que poner una ley. Usted se baja ya no 2 años para luego poder trabajar para el Estado. O al revés, acuérdense del caso de las AFP. Hubo un ministro de Economía que arregló la legislación, creó las AFP y ahora está trabajando para las AFP. Entonces, eso también es corrupción. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, tenemos una clase política que navega bajo sus intereses económicos y que sigue, no les interesamos, eso está claro. Eso está claro. A ninguna de estas tiendas políticas no les interesamos, no se ve bienestar. Sin embargo, se ven millones de millones. Tenemos unos presupuestos fabulosos. Sin embargo, seguimos mirando la misma atención precaria en los hospitales, la misma educación precaria, las mismas viviendas precarias, las mismas pistas precarias y en conclusión han hecho una sociedad precaria, porque la delincuencia que sufrimos todos los días es terrible, es terrorífico. Entonces, esa es la sociedad caótica que estamos viviendo. Y repito, no hay nada que cuidar. La estabilidad esta no la queremos, que le quede claro al país, ¿no? Sí, pues sí. Mira tú, anoche me llamó la atención que el presidente de la CONFIEC, ¿no? O sea, de la Confederación de Empresarios del Perú, ¿no? Roque Benavides, diciendo de que no se le debe vacar al presidente, ¿no? De que el presidente, ¿cómo se llama?, no ha cometido ni un delito, ¿no? O sea, argumentando cuestiones pueriles para mí, pero que esto implica ver la protección de los sectores económicos vinculados a una clase política corrupta, ¿no? Para favorecer en sus intereses, ¿no? Llámese las minas, llámese nuestros recursos naturales que le entregan a través del Estado a este sector económico. Por eso es de que yo creo de que el Perú ha dicho basta y, como tú dices, hasta ahora no sentimos un bienestar, ¿no? Un bienestar y que eso es una tarea. Yo creo de que de aquí para adelante, ¿qué piensas tú? O sea, yo creo que, fíjate, ¿qué hay que hacer, no? Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que el jueves el señor PPK y compañía se vayan a su casa y que asuma el vicepresidente según lo dice la Constitución. Yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar al país, para que viva una transición que permita al Ministerio Público ahondar, repito, y accionar sobre la corrupción que está ahí, que está latente en todo sitio. Los que vienen, no podemos jugar, porque si ahora, se le perdona la vida a PPK, entonces pues, hay que perdonar. Si con tanta prueba, porque prácticamente son pruebas que están sobre la mesa, por motivos políticos, leoninos y además de corrupción, porque si están comprando es corrupción, entonces dejamos este gobierno que no dice nada ni hace nada por nosotros, bueno, entonces los demás también son angelitos y se repetirán por los angelitos. Miren esa ley Mulder, esa ley es una vergüenza, donde esa ley electoral que están proponiendo el señor Mulder, donde ningún ciudadano puede participar en política si no tiene 3 años de antigüedad en un partido. ¿En qué partido? Los partidos de ellos. O sea, partidos que tienen estructuras corruptas, cúpulas corruptas, que tienen una historia corrupta, una biografía negra, nos van a obligar a los ciudadanos que queremos hacer política a ir donde ellos, para que ellos nos manipulen. Entonces miren cómo el sinvergüenza, el ladrón, el corrupto va de menos a más. Por eso yo les pido a muchos, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Hagan un estudio que creo que en media hora fácilmente lo van a poder lograr, del año 63 al año que estamos viviendo. Miren cómo todos esos gobiernos han tenido escándalos de corrupción, pero muy graves, muy graves. Sin embargo, ha quedado impune toda esa corrupción, ¿no? Entonces, el ladrón es osado, es audaz. Entonces ya estamos viendo que ha habido varias obras donde el aparato, el andamiaje legal del Estado hacía que en 48 horas se saquen resoluciones para asignar obras por 800, 900 millones de dólares, ¿no? Tenemos el caso del señor Humala,
porque disculpen, denme 20 segundos, yo quiero pedirle perdón al pueblo peruano por Humala, porque desgraciadamente ese señor es militar. Pero también les quiero hacer presente lo siguiente, no todos los militares son buenos. Hay buenos militares y hay militares, ¿no? Entonces yo estoy con los buenos militares, no estoy con los militares. Entonces, yo le pido perdón, porque para nosotros fue una esperanza. Un soldado llegaba a Palacio, un soldado de la patria, que amamos la patria, nos forman 5 años no para robarle al pueblo, pero miren todo lo que, para vergüenza de nosotros, ¿no? Entonces yo en ese sentido quiero pedirles perdón, y no me cansaré de pedirles perdón, porque no solamente ha herido al pueblo con la forma como gobernó y nos decepcionó, también ha herido a la familia militar y en particular a los oficiales que amamos al ejército, ¿no? Yo les agradecería me las acepten. Y volviendo a nuestro tema, necesitamos que siga el proceso. Y el proceso, el juez de que se vaya este señor y compañía, y que se vayan, porque son los mismos. Acuérdense, miren alrededor del señor Kuczynski, son los de Toledo, está gobernando los toledistas. Ese es uno. 2, pues permitirá que el vicepresidente gobierne y que sepa de que acá vuelan cabezas, se cortan colas, que no va a ser fácil que siga la corrupción, y permitiéndole al Ministerio Público que continúe sus investigaciones y que lo hagan de acuerdo como lo han hecho con Kuczynski, pidiéndole puntualmente, por ejemplo, a Odebrecht todas las consultorías y todas las obras que ha ganado durante los 5 años de la Primo, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, así sí se podría investigar y llegar a la verdad, ¿no? Y eso con todos los partidos. Yo creo que todos los partidos tienen que respondernos a nosotros. Son muchos, demasiados los millones que se han llevado, que se han desaparecido. Y seguimos, lo repito, viviendo en una sociedad precaria, peligrosa para el futuro de nosotros, ¿no? Sí, mira, no solamente yo creo que se está estructurando condiciones, y hoy día en la mañana conversaba con algún amigo sobre este tema, ¿no? O sea, hay una crisis en los que nos gobiernan, ¿no? Hay una crisis en el sector de la partidocracia, ¿no? En el Ejecutivo, hay en el Congreso, hay una crisis en todos los organismos. Hay una crisis también en la sociedad, ¿no? La sociedad está casi desguarnecida, se viene un delincuente, te mete un tiro, se lleva tus por un teléfono, hoy en día te matan, ¿no? Hace unos días en Los Olivos a un joven de 21, 22 años le dispararon, ¿no? Lo asaltaron, estaba con su chica. Esta situación que vivimos de temor, de convertirnos en una sociedad de tímidos y de asustados, ¿tú no crees que es ad hoc a los intereses de la clase política gobernante? Porque hay una tesis, ¿sabes? Te lo digo, hay una tesis, una investigación de que para gobernar sin que el pueblo esté preocupado, para que el pueblo se deje gobernar, le meten se puede decir, estos mecanismos de coercitivos, de paralización, pienso yo, al permitir y no combatir se puede decir, el crimen organizado, combatir la delincuencia, ¿no? Combatir el narcotráfico. Entonces tú como especialista en el tema, ¿tú qué crees que es lo que está pasando hoy en día? Y mira, por favor, trata de hacerlo más sintético porque ya estamos en la hora casi final de nuestro programa. Bueno, yo creo que un grave problema que vivimos es el tema del narcotráfico. El Perú es el primer, para mí dicen que el segundo, para mí es el primer productor en el mundo de cocaína. Producimos la cocaína más pura del mundo, la más barata y en grandes cantidades. Y sale por cualquier parte del Perú, por cualquier parte. Cuando el año 94 denuncié la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, en el narcotráfico en el Alto Guayaga, solamente en Lima se vendía droga en 3 distritos. Hoy día se venden en todos los distritos. La droga está generalizada, su comercialización en todos los lugares de Lima y creo que del territorio nacional. Nuestros puertos son unas coladeras. Loreto, que antes no tenía casi, hoy en día está en una explosión de cocaína terrible. En el Brain tenemos, el Perú produce 105.000 toneladas anuales
105.000 hectáreas de sembrío de coca, de las cuales 95.000 hectáreas van al narcotráfico. Producimos 360 toneladas de cocaína en Perú, de las cuales 260 salen por el Brain, y en el Brain es una zona militarizada, donde hay 10.000 hombres, hay 25 helicópteros, hay 60 y pico bases, todo lo que quieras. ¿Y cómo salen 260 toneladas por ahí? Eso por decir es una perla, ¿no? Y también, bueno, desgraciadamente el tiempo es tirano, pero no se olviden, por ejemplo, la forma como el narcotráfico afecta todo, pero sin embargo, de vida es una vitrina bien bonita que se dedica a cosas muy sociales. No tenemos un ente que combate el narcotráfico en el Perú, ¿no? Hay demasiados intereses en juego y el narcotráfico está bien metido en la política peruana. Justamente, en la parte final del programa te quiero preguntar sobre este tema, ¿no? Sobre las grandes fortunas que manejan generales, empresarios, ¿no? Que poco a poco están siendo, se puede decir, tienen poder en el Estado, incluso yo creo que invierten en campañas electorales incluso. Entonces eso, en la parte final del programa quiero saber tu opinión. Nos vamos a unos comerciales. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro programa. Evaristo, yo te prometo de que nuestro próximo programa vamos a tratar este tema con mayor, se puede decir, con mayor énfasis, con mayor profundidad, el tema del narcotráfico en el Perú. Va a ser un programa especial. Las cámaras, pues, para que te despidas de los televidentes, y un mensaje de Navidad también. Bueno, gracias. Bueno, yo antes de terminar quiero decir eso, les voy a dejar alguna inquietud. El señor Vladimiro Montesinos es considerado el zar de la droga en el Perú. Para toda América Latina, los cárteles más importantes de América Latina, el rey del narcotráfico en el Perú fue el señor Montesinos y posiblemente todavía lo sea. Porque lo que hizo fue ordenar el mercado cuando estuvo en el poder 10 años, de asesor de Fujimori. El señor tiene 5 procesos abiertos en la Fiscalía, los 5 archivados. Imagínense, el Poder Judicial peruano es el único que no sabe que el señor era narcotraficante. Y todos los procesos, si el periodismo, que es un poder fáctico muy importante en la situación que vivimos ahorita, ahonda, bueno, se van a encontrar con muchísimas sorpresas. Entonces, el poder económico también del narcotráfico le permite comprar a quien quiera, como sea, al peso o como le dé la gana. Son poderosos. Entonces, ya estamos hablando de ligas mayores y de decisiones políticas del más alto nivel. Poner a la señora Macías, una honorable señora que sabe mucho del flagelo del narcotráfico en cuanto a la salud del ciudadano, al frente de Devida, es bueno transformar a Devida en un elemento social muy simpático, muy agradable, ¿no? Estamos hablando de luchar contra el narcotráfico. El Perú realmente, aparte de la Dirandro, no tiene una estructura que nos permita luchar contra ese flagelo que tanto daño hace a la familia y que a nadie les interesa, ¿no? Bueno, yo te agradezco la invitación. Yo creo que la Casa del Ciudadano es un proyecto muy interesante, al menos los ciudadanos ya tenemos una tribuna, y realmente al final pues el poder ciudadano es el que manda, ¿no? Pero la calle nos espera. Yo creo que los tiempos que vivimos es eso, la calle nos espera, no nos queda otra, ¿no? Entonces, eso, desearles una bonita Navidad, un hermoso año nuevo, y el Perú es grande. El Perú es grande, es muy grande y es muy hermoso. Nosotros no necesitamos de nadie para ser un gran país, y muchos países viven de nosotros. Muchas gracias por la invitación, José.